El podcast de Teocotidiana, episodio 39, Jesús y el levantamiento social. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teocotidiana. Existimos en un mundo en tensión constante. Es muy posible que las redes sociales que nos juntan, que nos unen con todo lo que está pasando en el mundo y que nos une no solo con la información, sino con las ideologías de las causas, nos presenta qué están haciendo otros, que puede ejemplificar lo que nosotros hacemos dentro de nuestros territorios, nos junta, nos une con qué están pensando otras personas al respecto de lo que ocurre en el mundo, al respecto de lo que ocurre en las religiones, al respecto de lo que ocurre en los estados. Y así hay una suerte de democratización de las ideas que van en muy poquito tiempo de un lado para otro y que permite una conversación de esas ideas desde diferentes contextos, ¿no? Muy seguramente las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis religiosas siempre han generado conflicto y tensiones, solo que no siempre han existido las redes sociales y las noticias en línea que nos permitan conocer muy rápido la noticia, los eventos, las imágenes, las ideas en torno a lo que está pasando y las emociones, ¿no? La posibilidad de compartir lo duras, cruentas, difíciles y la rabia que generan ciertas imágenes dentro de las tensiones y los conflictos en diferentes territorios. Y en América Latina han estado ocurriendo esos levantamientos sociales frente a las realidades políticas. También las redes sociales nos han generado un contexto en el que cada vez estamos más cercanos a quienes piensan como nosotros, nosotras. Cada vez estamos más rodeados de quienes sostienen los mismos pensamientos que nosotros sostenemos. Y estamos cada vez más alejados de quienes piensen diferente. Por lo tanto, no hay una diversificación de esas ideas o no hay tanto movimiento de esas ideas porque las lógicas de los algoritmos en las redes sociales nos acercan y nos juntan más a esas ideas que ya tenemos preconcebidas y a otros que sostienen esas ideas y a otros que están argumentando esas ideas desde diferentes posibilidades, independiente de si esas ideas tienen fuerza argumental o no la tienen. Nos acercamos a esos que sostienen lo mismo que yo sostengo, a esos que piensan lo mismo que yo pienso, a esos que viven de formas muy similares a como yo vivo, y por lo tanto la brecha se va haciendo cada vez más grande entre el otro que piensa diferente y yo. Y hay la sensación de que el otro es el enemigo. Las polarizaciones políticas en las que nos hemos sumido en las últimas décadas, en las políticas regionales, los discursos, los buenos y los malos del discurso, ha generado que socialmente también tengamos esas diferencias los unos contra los otros y estamos en una suerte de guerra con trincheras. Cada apreciación se atrinchera en sus ideas y busca derrotar al otro, busca matar las ideas del otro. El otro está equivocado, ¿cierto? Y en medio de todas esas tensiones políticas, en medio de toda esa realidad social de nuestros países, hay cada vez más pobreza, hay cada vez más injusticias, hay cada vez más incidencia del Estado sobre las decisiones de las personas, hay cada vez más fuerza estatal, militar, botas del Estado, armas del Estado, que con la excusa de mantener el orden en el país,
pues usan sus armas en contra, usan sus fuerzas, sus armas, su estructura en contra de las personas del país. Porque las personas están descontentas, las personas están con mucha rabia, las personas en medio de las pobrezas que se están viviendo, en medio de las injusticias de los estados que se imponen en sus territorios, las personas están enojadas. Y entonces hay algún momento en el que el descontento se masifica, llega a un clímax y la gente se va a las calles a protestar con la rabia que genera las injusticias y las pobrezas que hay en nuestros países latinoamericanos. Y ha habido varios estallidos sociales en diferentes países de América Latina. En este momento hay un estallido social en Chile, por ejemplo. Hace unos meses atrás hubo un estallido social aquí en Colombia. Hubo un estallido social no hace mucho en Ecuador, por ejemplo, en Perú. Y así, cada uno de nuestros países está viviendo las tensiones entre la injusticia del Estado, que es cada vez más fuerte, que requiere cada vez más dinero de los ciudadanos, que cada vez menos aporta a la ciudadanía y cada vez más busca legitimar sus actos con la fuerza de la policía y con las fuerzas militares. Y las personas salen a las calles, algunos rayan los muros y las estatuas, algunos van con arengas cantando. En lo general son marchas pacíficas de personas que salen a mostrar su descontento a través de cantos, danzas, muestras histriónicas, performances de colores y de representaciones simbólicas de lo que están pensando y de lo que están viviendo. Alguno que otro está dispuesto a destruir ciertos lugares de la ciudad y esa destrucción de algunos desata la fuerza violenta de quienes están uniformados del Estado en contra de esos delincuentes, esos subversivos, esos malos, y se mete en esa categoría a todos los marchantes, a todos los que están haciendo algo en la protesta social, porque se buscan los discursos de deslegitimación de la protesta social, de quienes están en las calles, mostrando que están enojados, mostrando que no están contentos con lo que está pasando. Y muchos de esos marchantes son miembros de iglesias, diferentes iglesias cristianas, católicas y protestantes. Y esas son otras dos trincheras que se han generado en medio de las protestas o los levantamientos sociales en nuestros países. Los cristianos que están de acuerdo y que dicen que sí hay que protestar, sí hay que salir a las calles, sí hay que mostrar el descontento. Y los otros cristianos que están diciendo que hay que someterse a las autoridades, que hay que hacerle caso en todo a lo que el Estado dice, que no se puede decir nada en contra del Estado y de sus representantes, porque si se dice, pues nos vamos a condenar en el infierno, Dios nos va a castigar, porque la Biblia dice que ellos son los que Dios puso en ese lugar y pues si Dios los puso ahí, todo lo que digan, todo lo que hagan es justo lo que Dios quiere hacer a través de ellos y cualquier rechazo a sus decisiones, a sus ideas, es un acto del mal. Pero entonces, ¿cómo podemos abordar esa temática de los levantamientos sociales en América Latina, en los diferentes países, con objetividad acercándonos al Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el levantamiento social, sobre los discursos, sobre las acciones simbólicas o no simbólicas en contra de los malos gobiernos, en contra de las leyes que dañan a las personas, en contra de la pobreza y más pobreza y más pobreza que se genera a partir de las decisiones del Estado? ¿Qué dice la Escritura al respecto de Dios, los gobiernos que
levantan leyes que dañan el bienestar de las personas, Jesús, la realidad social. Lo primero que hay que decir es que el profetismo clásico que nos encontramos en la Biblia, de donde sacamos textos y texticos que usamos como promesas para nuestra vida, porque así nos enseñaron a leer la Biblia, tomar un texto sin contexto literario, sin contexto social, económico, político, simplemente tomando lo que dice este versiculito y trayendo ese versículo a mi vida si es un versículo lindo. Y si es un versículo que no es tan lindo, es para otro. El otro es el malo, ¿no? La promesa bonita es para mí, la confrontación y el llamado de atención es para otros. Así nos enseñaron. Así venimos leyendo la Biblia hace un montón de años. Pero el contexto del profetismo clásico, siglo VIII antes de Cristo, es un contexto político. La Biblia está escrita en clave de realidades políticas. Y en esas realidades políticas, una y otra vez, Dios está liberando a un grupo de personas de sus opresores. Grandes historias que conserva el pueblo judío en sus textos y que se cuentan de generación a generación, los padres a los hijos a los nietos de este primero, son historias, son narraciones, son composiciones narrativas sobre cómo Dios liberta a este grupo de personas que estaba siendo oprimida. Cómo Dios confronta a este grupo de personas que tienen poder político y económico y están oprimiendo a estos que no tienen poder político y económico. Cómo Dios confronta a estos que desde el poder están haciendo que estos, desde la base, no vivan en bienestar, todo lo contrario, vivan en constante malestar. Entonces está la historia de unos grupos humanos que llegaron a Egipto y en Egipto, para aceptarlos en el territorio al no ser de la misma nación, les pusieron trabajos forzosos, trabajos duros como parte del impuesto a vivir en esa tierra que no era su propia tierra. Eso es lo que ocurrió cuando decimos que los hebreos fueron esclavizados por los egipcios y Dios libertó a los hebreos. En la época de los jueces, las historias que una y otra vez se narran son de una nación de campesinos, de trabajadores que no tienen mucho poder militar, que no tienen mucha fuerza política, invadidos por los filisteos que sí tenían mucho poder militar, mucha fuerza política y se tomaban el territorio de los campesinos, de los trabajadores labriegos. Entonces Dios levantaba a alguien que juntara con estrategias militares y con el poder sobrenatural del cielo para confrontar a estos filisteos que estaban invadiendo el territorio con fuerza militar, y Dios hacía que estos pequeños organizados triunfaran contra los opresores. Y entonces en el profetismo clásico hay un montón de denuncias por parte de los profetas en contra de decisiones gubernamentales, de decisiones políticas y geopolíticas que estaban afectando a las personas en su bienestar. Estaba haciendo que las élites tuvieran más poder, tuvieran más dinero, y las bases sociales tuvieran menos dinero, más malestar, más hambre y menos posibilidades de acercarse a la ayuda o bien de la monarquía o bien del sacerdocio. Porque en este entramado de decisiones políticas, el sacerdocio se convirtió en un eslabón más de esas decisiones políticas para ascender el sacerdocio políticamente, para tener poder también, para obtener dinero también, descuidando las funciones reales del templo que
entre otras, era cuidar a los más necesitados, a los más vulnerables del pueblo. Y entonces uno encuentra en los textos un montón de símbolos en los que se nos está diciendo que Dios va a castigar a los malos gobernantes y que Dios va a levantar un reinado de justicia en contraposición a esas decisiones de los gobernantes de turno que estaban generando malestar. Es más, la denuncia de los profetas incluyen el hecho de que los gobernantes estaban usufructuando el trabajo de las personas de base, se estaban enriqueciendo con ese trabajo, y mientras las personas de base eran más pobres y tenían más necesidades, las personas de la élite eran más ricas y eran más poderosas con ese trabajo de las personas. Y una profecía de Ezequiel que me parece preciosa, donde habla de los pastores. En esa profecía, creo que es Ezequiel 34, la figura del pastor es un eufemismo para hablar de los gobernantes. No existía el ministerio pastoral, el pastorado no era un símbolo del acompañamiento eclesiástico, era un símbolo de la gobernanza. Entonces habla de los pastores que descuidan a sus ovejas, habla de los pastores que se aprovechan de las ovejas para enriquecerse, habla de los pastores que no están haciendo lo que deberían hacer como gobernantes para que las ovejas vivan en bienestar. Y entonces, en contraposición a eso, Dios promete castigar a esos malos pastores, esos malos gobernantes, y promete levantar a un pastor que va a dar algo completamente diferente a eso malo que han venido recibiendo estas ovejas por las malas decisiones de los gobernantes de turno. Entonces, de entrada, la Biblia es una narración política. Es una narración política que protesta en contra de las malas gobernanzas, que protesta en contra de las personas no viviendo en bienestar, viviendo cada vez más en malestar, que protesta en contra de las élites que usufructúan del trabajo de las personas de base y se hacen más ricos y más poderosos con ese trabajo, mientras las personas están siendo más pobres, más enfermas, están viviendo en más malestar con todo ese sistema económico de opresión. El profetismo era una acción social, un levantamiento social que verbalizaba con herramientas simbólicas la denuncia en contra de los gobernantes, de las élites religiosas, de las personas que estaban arriba tomando decisiones que generaban malestar, pobreza, descuido del bienestar de las personas que estaban en las bases sociales trabajando, intentando subsistir. Y son levantamientos desde diferentes estratificaciones sociales, si se quiere mirar desde ese punto. Hay profetas que hacen parte de la familia de las élites, hay profetas que se levantan desde el campesinado, hay toda una acción social en todas las esferas de la sociedad que denuncian la realidad del sistema político, económico y religioso que está generando malestar en la vida cotidiana de las personas. Y si creemos que Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguas, si creemos que en Jesús se cumple cada una de las denuncias que hicieron los profetas de la antigüedad, entonces tenemos que decir que Jesús es el levantamiento social del mismo Dios que está en contra de esas malas gobernanzas, que está en contra del descuido de las personas, que está en contra de que
las élites se aprovechen del trabajo de las personas de base, mientras las personas de base están siendo cada vez más pobres y las élites se están enriqueciendo cada vez más. Si creemos que Jesús es el desenlace de la acción profética, es en quien se cumplen las promesas de Dios. Las promesas de Dios tenía que ver con levantar a uno que centralizara sus acciones en la justicia en contraposición a la injusticia de los gobernantes. Y entonces tenemos que mirar las acciones de Jesús durante toda su vida desde el filtro también político. Nos da miedo decir que el evangelio es político. Y lo es. Jesús tiene una determinación política sobre cuáles van a ser sus decisiones al respecto de las personas. Lo vemos en las afueras de las ciudades donde están los leprosos intocables, marginados. Eso es una decisión política. Lo vemos dejándose tocar por las mujeres que tienen mala fama de pecadoras. Eso es una decisión política. Y es una política en subversión, en constante contraposición a los sistemas de poder que se conocen, los sistemas políticos que se conocen en el momento en que él existe. Si revisamos las palabras que usamos en el Evangelio, nos damos cuenta que constantemente esas palabras son una acción simbólica en contraposición al Imperio Romano y a quienes representan el poder del Imperio Romano en el pueblo judío. Cuando usamos la palabra evangelio, estamos usando la misma palabra con la que el emperador denominaba sus noticias, sus buenas noticias para todo el imperio. El emperador enviaba mensajeros para dar el evangelio del imperio. La conquista de esta tierra, una nueva legislación, las nuevas acciones militares. Y este grupo de campesinos que seguían a Jesús, el movimiento de Jesús, en sus narraciones empiezan a hablar del evangelio, no del emperador y de su poder y de su estructura y de sus sistemas, sino de otro compañero campesino y sus enseñanzas desde abajo, desde el campesinado, desde un trabajador más que nota la realidad social en la que existen sus hermanos y hermanas, las otras personas, que ha vivido, ha sufrido la necesidad de encontrar, de buscar poder encontrar quien lo contrate, quien contrate su fuerza de trabajo para poder acceder al pan de cada día. Y entonces llaman evangelio en contraposición a el evangelio del imperio, llaman evangelio a estas noticias del día a día que dan esperanza a las personas en sus cotidianas, en sus realidades sociales de base. El reino de Dios, la misma palabra con que se denomina el imperio romano en griego, basileia, es la que se otorga al reino de Dios que está predicando, que está anunciando que ya llegó Jesús. El basileia del imperio, el basileia de Jesús, y los valores del basileia que anuncia Jesús son completamente contrarios a los valores, son antivalores del basileia del imperio romano. Aquí hay que ocupar los primeros asientos, aquí hay que ocupar los últimos. Aquí hay que ser grandes y poderosos y que todos nos sirvan. Aquí hay que servir a los demás. Aquí se trata de tener espada y conquistar el mundo. Aquí se trata de soltar las espadas, sanar a los heridos, abrazar la diferencia y construir en solidaridad, en empatía, la esperanza de todos y todas en comunidad. Jesús es un referente contrario a los poderes de este mundo. Mundo significa sistemas, al sistema de creencias, al sistema económico, al sistema político, al sistema religioso que sostenía la sociedad.
Jesús es contrario a esos sistemas. Se toman estos símbolos, estas palabras que ya se usaban en los gobernantes de la época y se aplican a un campesino judío de una aldea desconocida como un acto de resistencia simbólica a estos grandes poderes que se perpetuaban. Y esa resistencia hizo tambalear los sistemas. Estos son los que trastornan el mundo. Hasta el final de la Biblia, los escritos de la Revelación están constantemente usando símbolos del poder gubernamental en contraposición al poder gubernamental. En últimas, quien gana es el campesino judío en contraposición a los gobernantes de la tierra. Un acto simbólico, un acto de resistencia, un acto ilegal por parte de Jesús, como forma de acción social, como forma de levantamiento social en contra de los discursos nominales de poder y de gobernanza y de reino para su época. Es este momento en el que él entra a Jerusalén, la ciudad donde viven los reyes, la ciudad donde está ubicado el templo, donde viven las élites religiosas y políticas, montado en un burro. Y nosotros celebramos esa entrada triunfal a Jerusalén, sin conocer en esa entrada las implicaciones políticas que habían ahí, explícitas en lo que estaba pasando. Y cuando estaba entrando, esos que lo seguían desde el norte, los pescadores, los campesinos, las mujeres prostitutas y de mala fama, personas que dejaron su normalidad del día a día para seguir a este maestro campesino, empezaron a aclamar: Hijo de David, Hosana, sálvanos. En ese acto estaban cometiendo lesa majestad. Era ilegal lo que estaban aclamando. Estaban reconociendo en ese que entraba en un pollino a un rey, a un gobernante, y estaba prohibido. Era un acto de lesa majestad reconocer en alguien un rey que no fuese aprobado por Roma, que no fuese aprobado por los gobernantes locales. Y este grupo de personas estaban aclamando: este es el prometido del linaje de David, este es el que nos va a salvar, este es en quien se van a cumplir las promesas que Dios nos dejó a través de los profetas. Es este el que va a derrocar a los gobiernos malos y se va a levantar como un gobernante justo y que genera bienestar. Hay un levantamiento social. El evangelio en sí mismo es el reconocimiento de un rey en contraposición y a partir de valores contrarios a los reyes y a los gobernantes de este mundo. En ese sentido, tenemos que decir que Dios ocurre, está presente en la manifestación de malestar de las personas en los diferentes países latinoamericanos donde hay levantamiento social. Pero también es importante apuntar unos elementos. Uno es que el evangelio es una resistencia simbólica, no es pasiva, sí es pacífica y sí es resistencia. La intención de Jesús no es armar a un grupo de personas con espadas para levantarse en contra del Imperio Romano, como todos estaban esperando que ocurriera con el Mesías prometido de parte de Dios en algún momento. En algún momento ese Mesías se iba a levantar con toda la fuerza y el poder que Dios le había dado, iba a armar las personas, iba a triunfar en contra de las milicias del Imperio Romano y se iba a instalar como el nuevo poderoso que libertó con espada y con poder un reinado de justicia y de bienestar, de riqueza y de prosperidad, a la manera de la época dorada de Israel, cuando David era rey. La resistencia de Jesús tenía que ver con acompañar a las personas en sus realidades cotidianas, con sanar a los enfermos, incluso cuando eran militares de esos que eran enemigos en la idiosincrasia de los judíos de la época. Cuando el centurión romano le pidió ayuda, le pidió sanación,
Jesús brindó sanación a ese centurión romano. La resistencia del Evangelio se hace brindando esperanza a las personas, dando alimentos en medio de su hambre, dando compañía en medio de la soledad, mostrando que Dios ocurre y está presente aún en medio de nuestras historias de dolor, de nuestras historias de pérdidas y de muerte y de enfermedad y de no tener que trabajar porque no hay trabajo. La resistencia de Jesús y el movimiento de Jesús tiene que ver con tocar a los intocables, con estar cerca de las personas. Sí, tiene que ver con salir, sí, tiene que ver con denunciar los malos gobiernos, denunciar las malas acciones de los sistemas religiosos y políticos. No, tiene que ver con ir a tomar las armas, entender al policía como un enemigo. Tenemos que recordar que ese policía también es hijo de nuestras naciones, ese policía también tiene familia, ese policía también es un ser humano. Y cuando Pedro levantó su espada para herir al policía, al guarda del templo, que fue a apresar a Jesús, Jesús para la espada de Pedro y sana la oreja del guarda. Sí es importante denunciar, resistir, mostrar el descontento, incluso mostrarnos como cristianos en descontento por las injusticias. Pero es importante acercarnos al Evangelio y que el Evangelio sea el que nos dé las herramientas de cómo debe llevarse esa resistencia a partir del amor, que es la base de la esperanza del Evangelio, a partir de la sanación y de la libertad, a partir de la entrega por el otro hasta las últimas consecuencias, como lo enseña la entrega solidaria de Jesús en el Calvario. Que suenen los cantos, que se levanten las voces, que bailemos en las calles, que gritemos en las calles, que alcemos la voz de resistencia, pero que nuestra resistencia sea Jesús, que nuestra resistencia sea la buena noticia de la esperanza, que nuestra resistencia sea amarnos y amar al otro, que salgamos a las calles a entregarle comida a quien tiene hambre, a entregarle agua a quien tiene sed, a levantar al caído, aunque sea alguien que consideramos enemigo, que podamos levantarnos socialmente, pero que nuestra base, la base de nuestro levantamiento social, sea las enseñanzas de quien entregó su vida en solidaridad, en empatía, en perdón y misericordia, que el Evangelio sea la base de nuestra resistencia. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.